Y en eso entró un niño, yo estaba allá arriba y me dijo, no tengas miedo, no te va a pasar nada. Se siente tan raro. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Sí, sí escucho. Tocaron la cámara 1. Dime que lo escuchaste. No el vidrio, ¡Hijo de su chingada madre! Güey, sentí que alguien se movió por aquí atrás. Yo sentí que la cobija del cobertor se levantó para arriba. Y yo sé que no puedes hablar, que estás, no puedes ni gritar un padre nuestro ni nada. Y enfrente había una pantalla, como si fueran unas pantallas que pasaba gente para allá y luego gente para acá, para los dos lados, unos para allá y otros para acá. Y en eso entró un niño, yo estaba allá arriba y me dijo, no tengas miedo, no te va a pasar nada. Y me agarró como de las manos, sentí que me tocó las manos. Y en eso se empezó a bajar la cobija para abajo. Buenas noches, familia de Archivo Extinto. Les doy la bienvenida a una nueva noche de investigación paranormal, una nueva noche de terror. Hoy ya nos encontramos dentro de las inmediaciones de un cementerio, uno de los cementerios más famosos de Jalisco, justamente ubicado en la ciudad de Tepatitlán. Así es. Hoy nos decidimos venir a este panteón ya que mucha gente lo pidió. Mucha gente cercana a esta localidad nos comentó de muchas historias y muchas leyendas que en este panteón suceden cuando cae la noche. Algunas cosas son lo que la gente comenta. Ahorita pues te puedo decir de lo de la mujer de piedra, que dicen que se convirtió en piedra porque quería mucho a su marido y diario venía y ahí se quedó y ahí supuestamente quedó parada. Y está el niño que miramos pasar aquí, un niño que pasó aquí por el pasillo, por donde estamos, la señora que anda allá con su niño, otro niño que se asoma allá en Carrillas, donde están todos los niños. La tumba esa que te digo que dicen que de un papá que violó a su hija que tenía el síndrome de Down, tenía 12 años la niña y cuando se murieron dicen que pagaban dinero, 2 personas, pues una pareja se animaron a venir a rezarles, pagaban mucho dinero en aquellos años. Un día, ya a 2, 3 de la mañana, empecé a sentir que la cobija, el cobertor se levantó para arriba. Y de eso que no puedes hablar, que no puedes ni rezar un Padre Nuestro ni nada. Y enfrente había unas pantallas, como si fueran unas pantallas que pasaba gente para allá y luego gente para acá, para los dos lados, unos para allá y otros para acá. Y en eso entró un niño, ya él está allá arriba y me dijo, no tengas miedo, no te va a pasar nada. Y me agarró como de las manos, sentí que me tocó las manos y en eso se empezó a bajar la cobija para abajo. Y me agarré pensando, ay, ¿qué pasó? Y todo pasó como en unos 7 o 8 minutos pasó todo eso. Me ha tocado sentir algo, como alguien va atrás de ti
O de repente volteé así, ay, cabrón, ¿qué vi? ¿Qué pasó? Se siente más la vibra en el segundo patio. Allá se han oído más cosas, se ven más cosas. El de aquí lo vimos ahí, claramente, porque pasó pero como que no se le miraba la cara, como si trajera un pantaloncito plomito y una camisa de esas que se usaban antes de rayitas aquí, de colores. Pero él no se le miraban así como a uno las manos o la cara, no se le miraba, nomás era como la sombra. Muy extraño porque decía la señora que su hijo con alguien se reía y él estaba risa acá jugando como con alguien. Otras de que un día llegaron y esa misma tumba la llenaron de globos, que empezó a tronar no a desinflarse, a tronar, pum, 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 de uno por uno. Y al rato se empezó a oír como que las tocaran al cajón. Hoy estamos preparados, completamente preparados, para extinguir absolutamente todos nuestros miedos en esta nueva noche. Así que te invito a que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, vayas y te suscribas en este preciso momento para que no te pierdas ningún estreno de video. No olvides también activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos a comenzar. Nos vamos a adentrar en este cementerio justo después de las 12 de la noche. Así que acompáñenme. Comenzamos. Mira, ven. ¿Sí escuchaste? Sí. Mira, familia, esto que ven en este momento es la estatua de una mujer en que la leyenda cuenta que era una mujer que venía a llorarle muchísimo a su esposo ya fallecido y que de tanta tristeza y tantas veces que esta mujer venía a lamentarse, se dice que se convirtió en piedra. Y se dice que esta estatua justamente es ella. Es algo de lo que no les puedo asegurar, pero es una de las historias y leyendas que nos contaron las personas que son cercanas a esta localidad. Y precisamente también nos la contó el velador de este panteón. Así que me parecía curioso comentarlo. Es curioso, bastante curioso. Ay, güey. Pareciera que está llorando. No mames. No es por exagerar, pero si te paras justo aquí enfrente de ella, se siente tan raro.
¡Ay, hijo de su pinche madre! Se siente tan raro. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¿Escuchaste? Ajá. Ay, güey. Fue justo ahora que te mencionaba esto. Ven. Ven y párate frente a ella, güey. Y mírala. Mírala, güey. Siento mucho escalofrío, ¿eh? Ay. Incluso se ve como si Se derramara ve lágrimas, en su rostro se ve. como un brillo de agua. Ajá. Vamos a seguir. Ay, no mames, no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Sí viste? Sí, sí escuché. Shh. Ay, no mames, no. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Sí viste? Sí, sí escuché. Shh. ¿Habló? Ajá. Eso fue muy claro, ¿eh? Oye, apenas estamos empezando. Sí. No llevamos, yo creo, ni 10 minutos. Y nos están dando muestras muy claras de actividad. Ay, güey. Hey, Ay, güey. hey. Escucho algo aquí en este pasillito. Güey.
Ajá. Tengo mucho miedo. ¿Sabes? Dime. Es muy raro porque la cámara de la pila se está por agotar. No mames. Acabamos de empezar. No mames, llevamos 15 minutos. Tocaron. Ajá. Ay. No mames. Por todos lados, Sí. Empiezas aquí. ¿Sean tumbas? Sí. Puedes irte para abajo. Yo por la orilla. Voy a checar. Por esa ventanita, ¿eh? Sí. Ah, no mames. Es mucho. Es imposible, güey. Es imposible, güey. Sí, está muy frío. Aquí está, o sea, no hay No hay piso, güey. No hay piso, güey. O sea, vean esto. Ten cuidado aquí, ¿eh? Es una tumba. Hoy. Aquí. ¿Estás grabando eso? Sí. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Márcame el tercer foquito.
Mira esto, güey. Solo es aquí, ¿eh? Es en esta tumba. Mira, aquí ya no. Aquí ya no. Es que aquí hay. No mames. No, pero Es es parte de él. Mira, wow. Entonces es esta. Aquí. Es aquí, güey. Sí. Mira las flores, cómo se están moviendo. Manuel, ¿estás moviendo las flores? ¿Eres tú? Márcame los 3 foquitos. Sí. Es él. Sigue marcando el tercer foquito si eres tú. Manuel. Marca el tercer foquito. Ahí está. Se acabó la No mames. Se acabó la pila. Ah, es increíble, no puede Se acabó ser. la pila, mira. Sí. Oh, diablos. Bueno, familia. La cámara 1. No mames. Tranquilo, pon las flores, No, güey. sí. Sí fueron las flores. Sí, tranquilo, te pegaste con ellas, güey. Tranquilo. Ok. La cámara 1 llevábamos escasos 20 minutos grabando. Se terminó la pila de esa en solo 20 minutos. Es increíble. Cuando dura una hora. Dura 1 hora, al menos dura 1 hora. Pero bueno, ya la cambiamos y vamos a seguir el trayecto de este cementerio. Acá también me está marcando. Dime que lo escuchaste. Sí. Fue un grito de una niña, ¿eh? Ujú. ¿Sabes? Me siento rodeado, güey. Sí, güey. No sé si tú sientas eso. Es que pareciera que de todos lados quieren... Y mira, ¿Oíste el grito otra vez? sí, mira. Me está marcando. Dime que lo escuchaste. Sí. Fue un grito de una niña, ¿eh? Ujú. ¿Sabes? Me siento rodeado, güey. Sí, güey. No sé si tú sientas eso. Es que
Pareciera que de todos lados quieren... Y mira. ¿Oíste el grito otra vez? Sí, mira. Me está marcando. Niña. Niña, que estás gritando. Ájala. ¿Qué pasó? Fue otro grito. Niña, ¿quieres mostrarte? Niña, ya te hemos escuchado. No. ¿De nuevo? Otra vez se acabó la pila, güey. ¿No me crees? Ve, grábalo con tu GoPro. Ay, no. Deténme esto. Está súper raro, güey. No nos están durando las pilas. No. Con esta van 2. Bueno, familia. Esta es la segunda vez que cambiamos batería en la cámara 1. Se está agotando la batería súper rápido. Y no sabemos el por qué. Es muy extraño. Pero vamos a seguir esta investigación. Mira, ve. ¿Eh? Esta tumba tiene como una ventana de cristal. Pareciera como que si por dentro hay vapor. Ah, no mames. Que si estuvieran respirando. Incluso hay unas gotas de agua por dentro. Pero es que, ¿sabes qué? Creo que podrían ser las flores, güey. Pero las flores son de plástico. ¿Las flores son de plástico? Sí, son falsas. Ah, no mames, sí es cierto. ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey!
Hola. ¿Hay alguien aquí? Sí, mira, tienes razón, porque incluso estas Esta no les vitrina pasa lo mismo, güey. Esta vitrina no pasa, güey. Porque si fuera el clima. Sí. Tronó el vidrio, ¿eh? ¡Hijo de su chingada madre! ¿Qué? Güey, No, sentí es que alguien se esto- movió por aquí atrás. Sí, es que se escuchó. ¿Sí escuchaste? Ajá. No pasa, güey. Porque si fuera el clima. Sí. Tronó el vidrio, ¿eh? ¡Hijo de su chingada madre! ¿Qué? Güey, No, sentí es que alguien esto- se movió por aquí atrás. Sí, es que se escuchó. ¿Sí escuchaste? Ajá. Ah, no mames. Güey, esa escoba ya estaba ahí. Ay, güey, no lo recuerdo, la verdad. Pasamos por aquí. Por este pasillo, ¿no? Sí. No mames. Te juro que sentí que había atrás, alguien atrás de nosotros. No me vas a creer, güey. No mames, ¿qué? La pila de la cámara otra vez. Otra vez. Está Quedan a dos, güey. A 2 rayitas de terminarse. No mames. Está muy extraño eso de la vitrina, ¿eh? ¡Uy, cabrón! ¿Qué pedo? ¡Uy, cabrón! ¿Qué pedo? Se cayó la botella, güey. No mames, ¿lo tienes? Sí. Sí, güey. Güey. No mames. ¿Estás captando esto? Sí. ¿Tú aventaste la botella? Sígueme marcando. Ya nada. Mira, otra vez. Mira. Mira, 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 mira.
Voy a sacar. Sigue marcando, esto está como loco, güey. Mira, mira. No para, hay algo aquí, ¿eh? Mira. Justo. Es muy raro que esté el cristal sudando, güey. Sí. Ningún Si otro fuera cristal algo, está igual, güey. que otros cristales estuvieran igual, güey, si fuera claro. Sí, ninguno otro está igual. Esto sigue marcando mucho, ¿eh? Voy a sacar el Spirit. Este cayó. ¿Qué fue eso? Quiero poder contactar con el mundo de los muertos. Soy yo. Se escuchó por aquí, güey. Un golpe. O como si hubieran aventado algo. Quiero poder contactar con el mundo de los muertos. Jacobo. Eres Jacobo. ¿Quieres decirme algo, Jacobo? Una mujer aquí. Hay una mujer aquí. ¿Alguien de ustedes quiere hablar conmigo? Amor. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Moriste por amor? Graveyard. Shh. Ay. Mira. Mira. Aquí hay alguien. ¿Me puedes pasar la otra linterna que traigo aquí atrás? Aquí tiene. I'm over here. I'm over here. Estoy aquí. No, me pregúntale.
God, Dios. Que yo le pregunté que dónde estaba. Con Dios. Está con Dios. Mira, y acá hay otra vitrina con el mismo efecto vapor de la ¿Otra? otra. Mira, esta no lo tiene y esta sí, mira. Como que Y sí. cabe recalcar que esta también tiene velas, güey. Tomás. ¿Hay alguien que se llame Tomás por aquí? Mira, como que si estuvieran respirando por dentro, güey. Familia, desconocemos si existe algún efecto de esto. Quizás sí, quizá no, no lo sé, pero por el momento desconocemos la razón por la cual hay algunos vidrios que tienen como empañado Y otros no. y otros no. Y esto me sigue marcando. Mira, cursed. Me está marcando, güey. Estaba enfermo. Dice que estaba enfermo. Antes de eso dijo maldito. Dicen que han visto correr a un niño. Mira, sigue marcando, güey. ¿O alguien nos está siguiendo? Un ángel. ¿Y sabes cómo le dicen a los niños? Ángeles. Angelitos. Ajá. Mira, esta imagen no tiene cabeza, güey. Ay, no mames, eso no es bueno, No es bueno, güey. Cuando una imagen religiosa está quebrada, es un presagio. Sí, Es es malo, güey. malo. Simplemente es malo. Mira, allá arriba hay un angelito. Sí, y mira. Corrió. Corrió. Sí. Necesito ayuda, dice. Ay, corrió. Corrió. Hola. Niño.